Bienvenidas, bienvenidos estudiantes de Historia, Política y Gestión del Sistema Educativo. Mi nombre es Laura Robelli, soy profesora adjunta de la cátedra y con todo el equipo hemos pensado este dispositivo de educación a distancia, como también distintos materiales y actividades para ir acompañándolos y acompañándolas en esta cursada en condiciones de aislamiento social ante la expansión del coronavirus. En ese sentido, esperamos que ustedes estén bien, a resguardo, y que puedan ir viendo los materiales audiovisuales y seguir las actividades en nuestro campus para poder, en la medida de lo posible, dar continuidad a la propuesta de cursada de nuestra materia en este contexto. En ese sentido, les propongo en esta primera clase abordar las reformas educativas de los años 60 en el siglo pasado. Para eso, ustedes disponen de un PowerPoint que está subido a nuestro campus y que pueden descargar, sobre el cual yo voy a trabajar en este corto video sobre algunas ideas fuerza y abordajes conceptuales que me parecen claves para seguir no solo esta primera unidad, sino también las subsiguientes. Entonces, si me acompañan, para entender estos ciclos de reforma en general, el de los 60, pero también el de los 90 y los 2000, les proponemos apropiarnos de esta categoría de matriz sociopolítica, justamente para contextualizar cada uno de los ciclos de reforma. Como ustedes tienen ahí en la diapositiva, una matriz sociopolítica se entiende como la matriz de constitución de la sociedad en determinado periodo histórico, ¿no? Y esa matriz involucra al papel del Estado y sus instituciones estatales, al sistema de representación, cuáles son los actores claves en ese periodo específico, cuál es la cultura política, cuál es el régimen político, o sea, quién gobierna, cómo se procesan las demandas, cuáles son los principales conflictos, y también cuál es la base económica y cultural y de manera más amplia el modelo de desarrollo que predomina en ese tiempo histórico. Esta noción de matriz, reitero, es clave para que ustedes puedan situarse en cada uno de los ciclos de reforma que iremos viendo a lo largo del programa. En un siguiente cuadro, justamente ustedes tienen esquematizado cuál es la relación entre la matriz sociopolítica en cada uno de los tiempos históricos que iremos abordando y el modelo de desarrollo preponderante en cada uno de ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, para la clase de los años 60, la Argentina y América Latina ya no está regulada por ese modelo de crecimiento hacia afuera a través de la exportación de bienes primarios que caracterizó al último periodo del siglo XIX y principios del XX, sino que como resultado de la crisis de los años 30, la región y nuestro país en particular pasa a un modelo de sustitución de importaciones, donde a partir de los años 40, 50 y 60 el mercado interno es el actor, el motor de crecimiento. El actor preponderante es un Estado fuerte, un Estado interventor, empresario. Los bienes que se preponderantes son los bienes manufacturados, es decir, vamos a pasar de una industria liviana, ¿sí?, que va sustituyendo aquello que importábamos, a una industria que se va a ir complejizando, particularmente hacia fines de los años 60 en la Argentina, hacia una industria más pesada en áreas específicas. Y también a nivel social nos encontramos con grupos altamente organizados, con la figura preponderante del trabajador asalariado,
en el caso de la Argentina, fuertemente sindicalizados y con una estructura social, con una amplia clase media que es muy homogénea culturalmente en el caso de nuestro país. Entonces, este es, si se quiere, el escenario panorámico más general sobre esta matriz sociopolítica donde se van a insertar los debates de política educativa que vamos a ver posteriormente. Reitero y dejo acá algo para destacar, que es volver a este cuadro para entender las reformas de los 90 y de los 2000 que trataremos en nuevas unidades que tenemos por delante. Muy bien. Otro de los conceptos claves, retomando la idea de matriz sociopolítica, es el de matriz socioeducativa, ¿sí? En el caso de los sistemas educativos en América Latina, hubo una matriz socioeducativa fundacional, ¿sí?, que se desarrolla hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que justamente tiene que ver con esta articulación entre la modernidad capitalista, ¿sí?, que se empieza a consolidar a través de un mercado, de la idea de nación en nuestra región, la constitución del Estado-Nación, ¿sí?, como tal, en los países latinoamericanos, que como ustedes saben, esa constitución del Estado Nacional precede en muchos casos a la existencia de una nación, y el papel que el sistema educativo va a tener en ese entramado estatal y societal de la modernidad capitalista. El modelo fundacional de matriz educativa va a estar signado por la ampliación de derechos de ciudadanía, es decir, se amplía el derecho social a la educación, por ejemplo, pero también a la salud, y esta ampliación de derechos va de la mano también de una ampliación de la regulación de la sociedad a través del Estado y de sus instituciones. Es decir, que hay un juego permanente en toda matriz socioeducativa de, por un lado, inclusión, ¿sí?, y ampliación de derechos, y por otro lado, de regulación y control del soberano, ¿sí?, del ciudadano. Entonces, esta matriz fundacional educativa tiene en la región una función civilizatoria muy fuerte, civilizatoria en formar al soberano. Ahora, los sistemas educativos que se van configurando en esta matriz fundacional encarnan el ideal moderno de igualdad, ¿no?, esa ficción de la ciudadanía política moderna de que todos los ciudadanos tienen un mismo estatus de igualdad ante la ley. Es el sistema educativo, el dispositivo escolar, con base en el maestro, en la tarea docente, el que va a encarnar ese ideal fundacional de la matriz socioeducativa. Y por otra parte, todos los sistemas educativos en esta matriz se estructuran más o menos alrededor de algunos rasgos comunes que tienen que ver con las estructuras administrativas y organizativas del sistema educativo, con las funciones que van cumpliendo los sistemas educativos y también con los dispositivos pedagógicos que describen, digamos, todo lo que es el aparato escolar. Ahora, esta matriz socioeducativa con estos rasgos comunes va a adquirir características específicas en cada momento histórico, en cada ciclo de reforma, en relación con la vía de modernización que elijan, digamos, las distintas naciones en estudio. Entonces recalco estas dos ideas de centrarnos para cada una de las unidades en cuál es la matriz sociopolítica y también pensar cómo esta matriz socioeducativa se va a configurar de una manera específica. Claramente, me adelanto un poco, esta matriz socioeducativa fundacional se va a modificar en el ciclo de reformas de los años 60.
¿sí? Si se quiere, ese espíritu regulatorio, civilizatorio, diría más civilizatorio, que fue característico de la matriz socioeducativa fundante, va a pasar a otro tipo de función en los años 60, una función más innovadora, orientada al cambio, al desarrollo, ¿sí? Y sobre todo pensar ese desarrollo a través de la ampliación de la educación en los sistemas educativos nacionales, ¿sí? La ampliación de la educación para una mayor cantidad de población, pero también la ampliación en los niveles educativos que se van a ir masificando en este periodo. Muy bien, otra de las cuestiones, ya para adentrarnos específicamente en las características de las reformas de los 60, que me parece interesante mencionar, es la idea de modernización, ¿sí? Como ustedes saben, a partir de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el bloque de países capitalistas, hay una creencia muy fuerte, encarnada en la teoría de la modernización, es que hay un único modelo de modernización posible para los países, ¿sí? Y que esa modernización es posible de alcanzar a través de una acción enérgica, fuerte de los estados nacionales, ¿sí? Entonces, existe esta creencia que el Estado Nacional, a través de una acción coordinada, planificada, si se quiere hasta tecnocientífica, ¿no? Los saberes científicos y tecnológicos cobran mucho protagonismo en este periodo. Bueno, esa acción estatal puede generar condiciones de modernización y de desarrollo, sobre todo de desarrollo social y económico, para estabilizar a los gobiernos democrático-liberales del periodo de posguerra, ¿sí? Y también prevenir la caída en gobiernos autoritarios, que era lo que había pasado en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay como esta fe, esta creencia muy fuerte en que todos los países pueden alcanzar esta vía de modernización común a través de esta acción estatal fuerte y coordinada. Por eso cobra mucho protagonismo la idea de planificación social, la sociedad pensada como un laboratorio que puede ser planificada a través de los saberes de las ciencias sociales que se consolidan en este periodo, y que el Estado puede alcanzar esa vía de modernización. Estos discursos van a proliferar a nivel internacional a través de la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, la OCDE, pero también a través de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y a medida de que avancemos en los años 50 y particularmente en los 60, va a ser fuertemente criticada desde algunos sectores, particularmente desde América Latina y desde dentro de la CEPAL, porque se va a cuestionar esta idea de que todos los países puedan alcanzar el desarrollo con la acción estatal, y lo que se critica justamente es que hay una división internacional del trabajo donde justamente el subdesarrollo de países como el nuestro es la contracara del desarrollo de los países centrales, ¿no? Entonces, a partir de este cuestionamiento y de esta fe a la creencia de una modernización posible para todas las naciones, empiezan a surgir distintas alternativas más radicalizadas o más también desde el sistema capitalista, para pensar distintos modelos o vías de desarrollo. Les decía entonces que dos economistas, Alfred Schultz y Gary Becker, son los que crean en los años 60 esta teoría del capital humano. La educación
es entendida como cualquier otro tipo de inversión en nuestras sociedades susceptible de cálculo, de ser planificada por el Estado. Hay un giro cuantitativo también en las políticas educativas. Se cree que el aumento de las tasas de escolarización a través de una acción fuerte, firme y coordinada desde los estados nacionales va a redundar en un mayor desarrollo y bienestar de las naciones. Por otra parte, también vemos que esta teoría del capital humano se asienta en una formación de carácter especializado. La idea es de diversificar las vocaciones profesionales de los sujetos y tender hacia una educación más diversificada. Y aquí hay otra cosa muy interesante de la época, que es que la teoría del capital humano se propone dotar a los sujetos de saberes que les brinden certidumbres para toda su trayectoria laboral. Es decir, que la formación se cree que es una formación con saberes de por vida en una trayectoria laboral que por lo general se da en un mismo empleo de carácter público o privado. Pero diría que fuertemente lo que liga a la teoría del capital humano con la idea de desarrollo y con esta acción estatal fuerte y coordinada es la creencia de que mayor educabilidad supone mayor desarrollo para las sociedades y también en el plano individual mejores salarios. Claramente, desde distintas corrientes sociológicas de los años 70, van a empezar a cuestionar estos principios de la teoría del capital humano. Básicamente, distintos autores, entre ellos Boudon, va a hacer referencia y va a destacar el hecho de que lo que la teoría del capital humano produjo es una sobreeducabilidad de los sujetos, y que en la práctica aumentar las tasas de escolarización no redundó en mejores salarios, ¿sí? Sino que justamente la variable salarial depende de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo o con el origen étnico de los sujetos y no tanto con el nivel de educación adquirido, ¿sí? Y por otra parte, lo que plantean estos autores es que la disminución de las desigualdades educativas no implica necesariamente en nuestras sociedades una disminución de otras desigualdades, por ejemplo en el plano económico, ¿sí? Entonces que no es equiparable la idea de mayor educación con un mayor desarrollo de los estados, ni con un bienestar económico o un mejor posicionamiento social de los sujetos, ¿no? Esta es entonces otra de las ideas claves del texto. Ustedes después van a tener cómo se implementan o cuáles son los principales rasgos de las reformas educativas en Europa, de estas llamadas reformas comprensivistas que en este espíritu de época apuntan a ampliar la obligatoriedad escolar, a universalizar el nivel secundario y a diferir la opción por un trayecto profesional o universitario a una edad más tardía en los sujetos, y que en el plano de América Latina va a estar, digamos, claramente orientado por el principio de más escuelas y más niños escolarizados. Esa va a ser el eje, el principio central de políticas en América Latina, y también por un cuestionamiento, como dije antes, a esa escuela tradicional, a los principios de esa escuela civilizatoria del modelo fundante. Ahí en el PowerPoint, entonces ustedes tienen los grandes números. Esta es una época que se denomina así en la literatura, es la gran expansión de los sistemas educativos, tanto en el nivel primario para algunos de los casos de América Latina, como en el nivel secundario para la Argentina y universitario, con una fuerte feminización de la matrícula, pero
Estas reformas, bueno, van a tener alcances, pero también limitaciones, ¿no? Las limitaciones van a estar o van a girar en torno a esta visión tan tecnocrática, a este supuesto tan tecnocrático de las reformas, que chocan con resistencias y con rasgos estructurales de los sistemas para implementar los cambios y las innovaciones, sobre todo en el plano de la formación docente, de la enseñanza y de la cultura educativa en las escuelas y en los sujetos. Después tienen el ciclo de reforma en la Argentina, ahí les dejo el panorama local para que ustedes puedan indagarlo. Va a ser muy fuerte la transformación y la modernización que se da en la universidad, y después van a ver que en el plano de la escuela, digamos, del nivel primario y el nivel secundario, van a haber algunos intentos de reforma, pero que van a quedar inconclusos por la fuerte resistencia de los actores del sistema educativo, particularmente los docentes agremiados, a las transformaciones o los intentos de reforma que se van a dar ya en el marco del gobierno burocrático, del régimen, perdón, burocrático autoritario de Onganía. Van a haber ahí algunos intentos de reformular las propuestas educativas, la formación docente, que van a alcanzar ciertamente mucha resistencia. Por lo tanto, es un ciclo, en el caso de la Argentina, de reformas inconclusas, decía, y resistidas por parte de los actores educativos. Bueno, espero que este video les haya servido. Esto es solo una introducción a la lectura que luego van a tener del texto del profesor Suaznavar en los foros de clases prácticas. Y bueno, quedamos en contacto todo el equipo de Catra y yo también para lo que necesiten y que podamos ir orientando esta lectura. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto.